Increíble, había cerrado el trato. Todo es culpa mía. Ese incentivo de 10 millones de euros ahora es para mí. Esas fueron las extraordinarias palabras de Pablo nada más volver yo de mis rondas comerciales. Al parecer, Pablo había cerrado la transacción que yo llevaba negociando meticulosamente mientras estaba fuera. La negociación había sido difícil, porque la otra parte se negaba a modificar las condiciones. ¿Cómo demonios lo había conseguido tan rápido? Sonreí para mis adentros al descubrir el porqué tras cogerle el contrato a Pablo y echarle un vistazo. Comercial Soler se va a meter en un lío tremendo con esas condiciones. Pero ya no me importa porque Pablo firmó el acuerdo él mismo. Tío, muchas gracias. Agradecí sarcásticamente a Pablo que se hubiera hecho cargo de la negociación que yo esperaba terminar pronto, y añadí: ahora puedo irme sin remordimientos. Esta negociación me la había encargado el director general en persona, pero ahora que Pablo se ha hecho cargo, él es el único responsable. Yo no le di ninguna instrucción a Pablo ni soy su jefe. No soy responsable de este problema, porque él actuó por su cuenta. Ya he presentado mi carta de dimisión, así que me marcharé rápidamente antes de que estalle el problema. Además, el contrato que firmó Pablo causará un gran revuelo en Comercial Soler después de que me vaya. Este dilema acabará por destapar otros problemas, y Pablo se encontrará en una situación desesperada. Me llamo Javier García y tengo 43 años. Trabajo como comercial en Comercial Soler, una empresa de importación y exportación. No fui especialmente bueno desde el principio. Fracasé varias veces desde que empecé a trabajar en la empresa, y a menudo tuve que pedir disculpas a mis clientes. Pero siempre he reflexionado sobre lo que salió mal, y me he esforzado por aprender de mis errores. He trabajado con diligencia, pidiendo consejo a mis superiores cuando no entendía algo, o estudiando estrategias de venta en mi tiempo libre. Como resultado, mi rendimiento en ventas está ahora entre los mejores de mi departamento. Incluso nuestro director general me ha confiado negociaciones cruciales, y como veterano con experiencia, mis compañeros más jóvenes me han pedido ayuda. Mis logros han despertado el interés de otras empresas, lo que se ha traducido en ofertas de trabajo. Mi rendimiento y mi tratamiento han mejorado notablemente como resultado de mis 20 años de duro trabajo. Estaba encantado y quería seguir mejorando profesionalmente. Pero últimamente un compañero me ha estado molestando cada vez más y su actitud ha cambiado, lo que me ha enfadado. Venga, Javier, déjame encargarme de esa negociación. Por favor, tío. Así se me acercó Pablo Ruiz. Se incorporó a Comercial Soler al mismo tiempo que yo, recién licenciado. Su rendimiento de ventas es mediocre, ni excelente ni malo. Al principio me superaba en ventas, pero desde que entramos su rendimiento no ha cambiado mucho, así que mis resultados son ahora mucho mejores. No interactuamos mucho cuando empezamos a trabajar en la empresa, y Pablo nunca me dirigió la palabra. Sin embargo, por alguna razón últimamente se ha puesto en contacto conmigo más a menudo, y me pide constantemente que le ceda mis negociaciones. Fruncí el ceño irritado por las acciones de Pablo. Renunciar a mi negociación no es imposible, pero no es algo que se haga a la ligera. Para ganarse la confianza del cliente, la persona que consigue un contrato suele llevarlo hasta el final. Después de 20 años en ventas, Pablo debería saberlo. ¿Por qué dice estas cosas ahora? Quizá Pablo ha empezado a preocuparse últimamente por su estancado rendimiento de ventas en los últimos 20 años. Aún así, pensar que puede conseguir que alguien le ceda su contrato en lugar de esforzarse es simplemente incorrecto. Vamos, ya tienes unas ventas geniales. Ceder un trato no te sacará de los primeros puestos. Eso es porque he estado haciendo rondas de ventas diligentemente, contactando con varias tiendas y empresas. Nunca me han regalado un trato. Pides el contrato de otro. ¿Por qué no intentas contactar tú mismo con diferentes empresas?, le sugería Pablo. La razón por la que he podido mejorar mi rendimiento de ventas es gracias a mi duro trabajo, haciendo llamadas y recorriendo diferentes empresas. Cederlo por amabilidad no me parece correcto y sería una falta de respeto para el cliente.
Así que Pablo debería intentar esforzarse él mismo antes de pedir el contrato de otro. Eso podría mejorar un poco su estancado rendimiento de ventas. Sin embargo, Pablo responde a mi sugerencia diciendo: ni hablar, no estoy hecho para sudar la gota gorda como tú. Sus palabras perezosas son chocantes viniendo de un comercial. ¿Pero qué me estás contando? Las ventas consisten precisamente en hacer rondas. Es demasiada molestia. Hacer lo mínimo para salir del paso es lo más fácil. Claro, puede que haya algo de verdad en la opinión de Pablo. Algunas personas prefieren tomárselo con calma en el trabajo y disfrutar de su vida personal, pero esa es su elección. Y es indignante intentar mejorar tus ventas haciéndote cargo de las negociaciones de otro. Depender de otros para encontrar contrato, porque es una molestia, es simplemente incomprensible. Viendo su falta de motivación, suspiro. Venga solo uno, puedes conseguir otro contrato, no hay problema. O sea que yo consigo un contrato y luego te lo paso a ti. Bueno, sí, más o menos, dice Pablo con una risa superficial. A pesar de los problemas que le causaría al cliente, no parecía sentir culpa alguna por pedir que le cedieran el contrato. No lo entiendo. Deberías estar haciendo rondas de ventas y consiguiendo contratos tú mismo. Pero nunca se sabe si realmente conseguirás un contrato aunque vayas. Claro que no. Eso es lo que hace que las ventas sean difíciles. Pero aún así, tienes que salir y visitar diferentes tiendas y empresas. Por eso se considera que las ventas son un reto. Sin embargo, incluso después de 20 años, no entiende este principio básico. Pensar que puedes dejar las rondas a otros y solo encargarte de las negociaciones y los contratos es de una caradura tremenda. Encontrar clientes potenciales a través de llamadas y visitas a empresas es la parte más difícil de las ventas. Evitar esta difícil tarea es probablemente la razón por la que su rendimiento de ventas no ha mejorado en 20 años. Las ventas son duras, pero existen sistemas de incentivos y exhibiciones de rendimiento para mantener la motivación alta. Sin embargo, parece que ninguno de estos incentivos ha motivado a Pablo en absoluto. A ti también te gustaría un trabajo más fácil, ¿verdad? Tomémoslo con calma por una vez. Sus palabras, que no muestran intención alguna de trabajar duro, me hacen suspirar profundamente por dentro. ¿Quién es este tipo que intenta robarme mis negociaciones mientras me dice que me lo tome con calma? Ahora mismo Pablo está intentando que trabaje para él gratis. No importa cuántas veces me lo pida, mi respuesta no va a cambiar. Me encargaré de las negociaciones que me han asignado y las llevaré hasta el final. Así que no te las cederé. Venga, solo una. No pasará nada. Ni siquiera un trato por el que he trabajado duro. Sería genial hacer el trabajo fácilmente, pero todo el mundo sabe que es mejor evitar el trabajo si es posible. Sin embargo, he aprendido que tomárselo con calma en el trabajo solo trae problemas más tarde. No se puede recuperar el tiempo perdido holgazaneando porque odias tu trabajo. Pensando en lo desafortunado que no vea los esfuerzos de los demás, vuelvo a mi trabajo. Cuando vuelvo de mis rondas comerciales me tomo un momento para relajarme con un café caliente. La tensión se desvanece y siento una oleada de agotamiento soltando un profundo suspiro. Ahora mismo estoy negociando un acuerdo de 10 millones de euros con Industrias Aguilar. Esta es una negociación muy importante que el director general me ha confiado personalmente. Me complace que de vez en cuando me asignen contratos tan significativos y si consigo cerrar este acuerdo, mi incentivo salarial se disparará. Con eso en mente, he estado visitando al cliente repetidamente, tratando de cerrar el contrato. Justo cuando regresaba agotado de las negociaciones, Pablo se me acerca. Javier, ¿cómo va el trato de los 10 millones? Todo el mundo en el departamento sabe que estoy a cargo de esta negociación, así que no es extraño que Pablo pregunte, pero no es típico preguntar por la negociación de otro, nada más volver a la oficina. Quiero decir, estamos en horas de trabajo, pero él está tan curioso por el estado de mi negociación que no parece que esté trabajando como de costumbre. Frunzo el ceño ante la pregunta de Pablo.
¿Y a ti qué te tengo que contar? Por cierto, ¿has salido a hacer rondas de ventas hoy? Vamos, no seas rácano. Todo el mundo tiene curiosidad porque es un trato de 10 millones de euros. Pablo a menudo me pide que le ceda mis negociaciones. Es obvio que está intentando arrebatarme este trato de 10 millones en cuanto tenga la oportunidad. Intuyendo sus intenciones, le dejo claro que no tengo intención de contarle nada sobre este acuerdo. Compartir demasiada información podría llevar a filtraciones. Mientras no salga de la empresa, no pasa nada, ¿no? Un poco de información no hará daño. Esa no es la cuestión. Hay que trazar una línea clara incluso en asuntos pequeños. Es natural que los clientes no quieran tratar con un empleado que habla descuidadamente sobre los detalles del contrato. Este tipo de actitud meticulosa se refleja en nuestras negociaciones diarias, pero Pablo, aparentemente desesperado por el trato de los 10 millones, no se rinde fácilmente. Venga, cuéntamelo. Su insistencia es irritante, así que se lo digo sin rodeos. Estás siendo muy pesado. No tienes por qué ser tan duro. Somos compañeros después de todo. Solo estoy diciendo la verdad. He dicho que no hablaría, pero eres tú el que insiste. Vale, qué bien se vive siendo de la élite. Con todo ese dinero podrías compartir un poco. Viéndole alejarse, suspiro. No es que ser de la élite te haga mejor, pero no hay necesidad de ceder negociaciones por amabilidad. Debería reflexionar sobre lo que está intentando hacer antes de decir cosas tan despreciables. Pablo debería esforzarse mucho más para mejorar su rendimiento de ventas. Miro el borrador del contrato que traje de Industrias Aguilar, recordando las negociaciones de hoy. Sería genial cerrar el trato de 10 millones de euros con ellos, pero la negociación es bastante complicada. Quiero llegar a un contrato justo, pero siendo Industrias Aguilar una gran empresa, no cederán fácilmente. Aún así, escucho las demandas de Aguilar y propongo nuestros términos negociando para encontrar un acuerdo mutuamente beneficioso. Encontrar un punto intermedio sería ideal, pero con su terquedad, quién sabe cuánto tiempo llevará a alcanzar un contrato justo. Después de eso, le informo del progreso al director general. Al oír la reticencia de Industrias Aguilar a ceder, el director también parece preocupado. Queremos asegurar el contrato de 10 millones, pero Aguilar es una empresa que puede permitirse tal cantidad, por lo que se mantienen firmes. Después de terminar mi informe, discutí mis perspectivas de futuro con el director. Pensé que la discusión sobre mis condiciones estaba zanjada, pero parece que quiere negociar más. Después de escuchar al director un rato, salgo de su despacho. Quiero cerrar la negociación de los 10 millones rápidamente, pero eso no significa que pueda permitirme tomar atajos. Durante los siguientes días, continué mi trabajo sin problemas visitando clientes hasta que ocurrió el incidente. De repente, «He cerrado el trato, tío. Todo gracias a mí. Ahora me llevo yo el incentivo de los 10 millones». Pablo me lo anunció con orgullo, nada más volver yo de mis rondas comerciales. Me quedé atónito con sus palabras. Parece que Pablo hizo algo escandaloso mientras yo estaba fuera gestionando otra negociación. Tratando de entender la situación, le pregunté a Pablo: «¿Qué quieres decir, Pablo? ¿Quieres saberlo? Te contaré cómo cerré este trato». Pablo entonces explicó la secuencia de los hechos. Industrias Aguilar llamó a Comercial Soler para negociar el trato de los 10 millones hoy o mañana. Uno de los empleados del departamento de ventas cogió la llamada inicialmente, pero al darse cuenta de que era de Industrias Aguilar, Pablo le arrebató el teléfono. Pablo entonces respondió que iría a Industrias Aguilar hoy en mi lugar. Y así Pablo fue a Industrias Aguilar, y sin tener en cuenta la cuidadosa negociación que yo había estado llevando a cabo, cerró el trato fácilmente. Me quedé absolutamente conmocionado por su comportamiento imprudente. Al ver mi mandíbula desencajada, Pablo se jactó con orgullo. «Ahora soy el mejor comercial del mes. ¿Te da envidia?» Pero un trato que había sido tan difícil de negociar no podía haberse resuelto tan fácilmente. Habiendo tratado con Industrias Aguilar en numerosas ocasiones, conocía de primera mano la complejidad de esta negociación.
Una reunión con Pablo no sería suficiente para cerrar un contrato justo. Le pregunté a Pablo, ¿puedo ver el contrato? ¿Hay algo que quiero comprobar? Que estás celoso. Claro, puedes mirarlo, pero no lo rompas. Por supuesto que no. A diferencia de ti, Pablo, yo no recurro a los celos ni a tácticas rastreras. Además, no tiene sentido una venganza tan mezquina, ya que el contrato está respaldado en la base de datos. Le quito el contrato a Pablo y reviso su contenido. Al ver que las partes que yo había negociado minuciosamente permanecen sin cambios, no puedo evitar sonreír. Si este contrato se finaliza realmente, provocará problemas importantes. Bueno, ¿qué más da? Ya no es mi problema. ¿Qué pasa? Celoso Industrias Aguilar sabe reconocer un buen trato cuando lo ve. No, ya no es asunto mío. Ya he hablado de mis planes con el director general una vez que este trato de 10 millones esté hecho. Como te has adelantado y lo has cerrado, está fuera de mi jurisdicción. Le dije a Pablo. Planeaba dimitir después de esta negociación, así que en realidad es un alivio que te hayas hecho cargo. ¿De verdad bueno? Pues qué conveniente entonces. Pablo parece sorprendido al oír que iba a dimitir, pero estaba más centrado en la alegría de cerrar el trato de 10 millones y no le importó mucho mi renuncia. Él piensa que este exitoso acuerdo le traerá un considerable incentivo, pero yo sabía que no sería así. Siento dejarte con este trato de 10 millones, dije con un toque de sarcasmo, sabiendo que Pablo estaba celebrando prematuramente. Gracias, tío. Ahora puedo irme sin remordimiento. No quería tener nada que ver con el lío que se avecinaba en Comercial Soler, así que informé brevemente al director general de que Pablo había cerrado el trato de los 10 millones y abandoné rápidamente la empresa como estaba previsto. Has causado una pérdida de 10 millones de euros. ¿Qué vas a hacer al respecto? Aproximadamente una semana después, Pablo me llamó con voz de pánico. Esperaba que fuera un problema enorme, y la reacción de Pablo lo confirmó haciéndome sonreír para mis adentros. No quería involucrarme, pero sentía curiosidad por saber cómo habían salido las cosas. Así que le pregunté qué había pasado exactamente. Pablo empezó a explicar la situación. Aparentemente, no revisó a fondo el contrato cegado por la cifra de los 10 millones y lo firmó en el acto tal y como dictó Industrias Aguilar. Los términos del contrato estaban fuertemente sesgados a favor de Aguilar, incluyendo cláusulas como pedidos cancelables en cualquier momento, gastos de envío a cargo de Comercial Soler y entrega inmediata tras la notificación. Dado el estatus de gran empresa de Industrias Aguilar, su postura agresiva era comprensible, pero los términos eran descaradamente injustos. Normalmente lo habría rechazado, pero no quería perder la conexión con Industrias Aguilar ni el trato de 10 millones. Por eso el director general me consultó sobre cómo asegurar este contrato de una manera justa, y yo me encargué de ello negociando persistentemente con Industrias Aguilar. Sin embargo, antes de que pudiera asegurar unos términos justos, Pablo se abalanzó y cerró el trato sin ninguna mejora en las condiciones. Con la estructura actual de Comercial Soler, es imposible cumplir con las numerosas condiciones que son abrumadoramente favorables para Industrias Aguilar. Por otro lado, cambiar nuestra estructura para cumplir las condiciones de Aguilar sería demasiado costoso y perjudicaría nuestros beneficios. Eso significa que tendríamos que cancelar el contrato, pero hacerlo requeriría que Comercial Soler pagara una penalización. No queremos pagar la penalización, pero no podemos mantener un contrato que no podemos cumplir. Así que, Comercial Soler no tuvo más remedio que cancelar el contrato con Industrias Aguilar y acabó pagando una penalización de 10 millones de euros. Esta enorme penalización causó una pérdida financiera significativa y dañó la confianza de Industrias Aguilar y su grupo. Fue un golpe enorme para Comercial Soler. Estoy seguro de que la empresa fue un caos cuando esto salió a la luz. Sabiendo que esto pasaría, dimití de Comercial Soler antes de que empezara el gran problema. Cuando la situación se reveló, yo, la persona originalmente a cargo del contrato, ya no estaba. Tener a la persona más adecuada para lidiar con esta situación ya dimitida debió de ser un golpe masivo para Comercial Soler. Sin embargo, Pablo fue el responsable de este incidente.
Actuó por su cuenta sin pasar por mí. Y como el contrato ya estaba firmado, mi presencia no habría cambiado la situación. Sobre todo fue claramente culpa de Pablo por hacer el contrato con Industrias Aguilar sin la debida autoridad. Así que es irracional pedirme que lo arregle. El director general está ahora consultando con el abogado de la empresa para ver si pueden reducir la penalización. Pero dado que fue culpa de la empresa, quién sabe cuánto podrán reducirla. Viendo la gravedad de las acciones no autorizadas de Pablo, que llevaron a una penalización de 10 millones de euros y a una pérdida de confianza, fue despedido. Ya no me concierne ya que he dejado la empresa, pero creo que es un resultado bien merecido. Por esto, no se debe interferir en los contratos de otra persona. ¿Por qué no me lo dijiste? No tenía ni idea de que este trato fuera tan problemático. ¿Por qué iba a decírtelo? Tu comportamiento era sospechoso, pero ¿quién iba a pensar que realmente robarías el contrato? Podrías haber dicho simplemente que era un contrato difícil y que te estabas encargando. ¿Por qué tendría que explicarlo todo? Es claramente tu culpa por robar mi contrato, y lo habrías hecho de todos modos, incluso si te hubiera dicho algo. Dije con irritación. Es claramente su propia culpa. Sin embargo, aquí está tratando de culpar a otros. Vaya descaro. Por tu culpa el director está furioso conmigo y ahora me echan de la empresa. Esto es un desastre. Qué mala suerte la tuya. Maldita sea. Todo es culpa tuya si me hubieras pasado algunos de tus otros tratos. ¿Por qué me echa la culpa a mí? El trato de los 10 millones fue un caso especial asignado directamente por el director general, pero generalmente las negociaciones se consiguen visitando personalmente diversas empresas. Sin embargo, Pablo, que ha estado holgazaneando durante 20 años desde que se unió a la empresa, podría no entender que cuando te falta la capacidad y la motivación para hacer algo por ti mismo, acabas dependiendo de otros. Incluso si siente la urgencia de su bajo rendimiento en ventas, sin la capacidad y el esfuerzo, solo te aferrarás a los demás. ¿Y por qué dimitiste? Si te hubieras quedado esto, no habría pasado. De verdad tengo que explicarlo todo, pero no hay necesidad de ocultarlo. Así que le digo, te lo dije después de que cerraras el trato, de todos modos pensaba dejar la empresa. Eso es ridículo. Tenías un trato de 10 millones y simplemente renuncia. Planeaba quedarme hasta que la negociación terminara, pero tú la cerraste. Ya había discutido mi renuncia con el director y me iba a ir de Comercial Soler después del trato. Me estaban tentando de otra empresa. Si las condiciones en Comercial Soler no mejoraban, me iba a marchar. Me había contactado una empresa importante, Grupo Comercial Valero. Parecían interesados en mí durante mis rondas comerciales y me ofrecieron un puesto diciendo, «Nos encantaría tenerte con nosotros». Las condiciones que ofrecía Grupo Valero eran muy atractivas para mí. También quería la experiencia profesional de trabajar en Grupo Valero. Así que mientras informaba del progreso del trato de los 10 millones, estaba negociando con el director general la mejora de mis condiciones en Comercial Soler. Le presenté las condiciones de Grupo Valero al director, pidiendo mejores condiciones. El director, considerando mi rendimiento y la situación de la empresa, propuso varias mejoras, pero ninguna era lo que yo quería. Así que, en lugar de seguir negociando con Comercial Soler, decidí que sería mejor unirme a la gran empresa que me había contactado. Por eso le dije al director que me encargaría de la negociación de los 10 millones, pero que dimitiría después. Planeaba irme después de cerrar el trato de los 10 millones, pero tú lo concluiste por mí. Gracias a ti pude irme antes de lo esperado. Pensé que llevaría más tiempo. Maldita sea. ¿Por qué siempre te llevas tú lo bueno? Que te fichen así es tan injusto. ¿Qué enchufe tienes? No es un enchufe, me ficharon por mi propio mérito. En el pasado, nunca habría considerado trabajar en Grupo Valero, pero no importaba cuántas veces fracasara, siempre reflexionaba sobre mis errores y mejoraba constantemente mis habilidades, lo que finalmente me llevó a esta oportunidad en una empresa más grande. Pablo tiene envidia, pero como siempre buscó formas fáciles de ganar dinero y nunca mostró ambición desde que entramos en la empresa, no es de extrañar que nunca tuviera tales oportunidades. Si no te esfuerzas,
las oportunidades no te llegarán. Es un principio básico, pero Pablo probablemente no lo entiende. Habiendo holgazaneado durante 20 años sin lograr nada, Pablo probablemente seguirá aferrándose a otros para ganarse la vida. Es patético especialmente a sus 40 y tantos años. Hemos terminado de hablar. Puedo colgar. Oye, espera. ¿Aún no hemos terminado? Bueno, tengo que llamar a mi nuevo empleador. Cuídate, Pablo. Incluso en este punto, Pablo intenta aferrarse a mí, pero ignorándolo, cuelgo el teléfono. ¿Tienes algún buen contacto de trabajo? Ya has encontrado tu próximo empleo, ¿verdad? Eres bueno en esto. Debes conocer muchos sitios geniales. No te lo guardes para ti. Échame una mano. Tan pronto como descuelgo el teléfono, Pablo me bombardea con preguntas. Suspiro ante el comportamiento desvergonzado de Pablo, que todavía intenta aferrarse a mí sin reflexionar sobre sus propias acciones. Pensar que he trabajado con él todo este tiempo me hace sentir avergonzado. Pablo se licenció en una universidad mejor que la mía. Su rendimiento inicial en ventas también fue mejor que el mío durante un tiempo. Sin embargo, durante los últimos 20 años ha estado holgazaneando. Y ahora, incluso tiene un historial de haber sido despedido de la empresa. Es poco probable que encuentre fácilmente un lugar dispuesto a contratarlo. Viendo mi exasperación, Pablo me preguntó: «Venga, dímelo. Preferiblemente una forma fácil de ganar dinero. Quizá tu nuevo trabajo sea así. Métete con tus enchufes. Me está costando encontrar trabajo. Eres bueno en este tipo de cosas, ¿verdad?» Desde la perspectiva de Pablo, que no ha hecho ningún esfuerzo, puedo parecer un élite de alto rendimiento. Podría pensar que conseguí el trabajo en Grupo Valero a través de enchufes, pero no tiene ni idea del esfuerzo que me costó llegar hasta aquí. La universidad en la que me licencié tiene un ranking ligeramente inferior al de Pablo. En términos de educación y talento, Pablo debería ser mejor que yo. Pero a diferencia de Pablo, yo he puesto esfuerzo constantemente. Después de 20 años, esto ha creado una brecha significativa entre nosotros. No había planeado decir nada, pero la falta de sinceridad de Pablo, incluso después de ser despedido, me empuja a hablar. He oído que estabas desfalcando fondos de Comercial Soler. ¿Qué? La voz de Pablo se quiebra claramente sin esperar que yo supiera esto. ¿Por qué está Pablo tan desesperado por encontrar un trabajo lucrativo? Podría ser por su pereza, pero hay una razón más apremiante que supe por un antiguo colega de Comercial Soler. Pablo necesita devolver el dinero que desfalcó y, por lo tanto, está buscando un trabajo bien pagado. ¿Cómo te enteraste? Con la voz temblorosa, Pablo no esperaba que yo señalara eso. Pensaba que a Pablo no le interesaban mucho las ventas ni los incentivos, pero ahora todo tiene sentido. Debido a sus acciones, Pablo tiene que pagar una enorme cantidad en daños. Sin embargo, incluso ahora no ha reflexionado sobre sus acciones y sigue intentando depender de otros para encontrar un trabajo. Ha olvidado por qué lo despidieron en primer lugar. Si la gente sabe que desfalcaste fondos, por supuesto, que no encontrarás trabajo. Tus malas acciones probablemente ya son bien conocidas en el sector. Nadie te contratará, ni siquiera con enchufe. Eso no es verdad. Las empresas hacen cola para contratarme. ¿En serio? Entonces, ¿por qué intentas usar mis enchufes para conseguir un trabajo? Pablo balbucea. Después de oír mi suposición, hablo mostrando mi irritación. ¿Por qué no empiezas de una vez a pensar por ti mismo y a encontrar un trabajo por tu cuenta? A veces depender de otros puede ser una estrategia, pero si siempre dependes de los demás, nunca podrás hacer nada por ti mismo. Acabarás robando los contratos de otros para mejorar tus ventas o recurriendo al desfalco para aumentar tu sueldo. Al final, incluso para encontrar un trabajo para sobrevivir, acabarás rogándole a alguien como yo que te ayude. Pablo siempre ha elegido el camino fácil, dependiendo de otros y sin intentar nunca mejorar sus habilidades. Por eso, ha caído tan bajo. Deberías pensar realmente por qué te despidieron. Sí, pero aún así, podrías ayudarme a encontrar un trabajo. ¿Has olvidado que te metiste en este lío por robar mi contrato? Pablo se queda sin palabras.
Cegado por la perspectiva de una gran suma de dinero, Pablo firmó imprudentemente un contrato, causando enormes pérdidas a la empresa y provocando su propio despido. No fue mi culpa, yo también quería el incentivo. Entonces deberías haber trabajado duro para conseguirlo. Esto es lo que pasa cuando intentas apropiarte del trabajo duro de otro. Adiós. Colgué el teléfono. Si Pablo hubiera reflexionado de verdad sobre por qué lo despidieron, no estaría en esta situación desesperada, aferrándose a mí para que le ayude a encontrar trabajo. Sin embargo, no lo entiende y se niega a asumir la responsabilidad de sus actos. No tiene sentido ayudar más a alguien como él. Dijiste que me ayudarías a encontrar un buen trabajo. No seas tan frío. Ha pasado aproximadamente un mes desde la última vez que hablé con Pablo. Ya estaba preparándome para empezar mi nuevo trabajo con mi primer día acercándose. Entonces, Pablo me contactó. Había estado tan ocupado con mis preparativos que me había olvidado por completo de Pablo. Dado que me contacta después de un mes, lamento no haber bloqueado su número. Aún así, decidí escucharlo esperando que quizás hubiera cambiado. No encuentro trabajo. Si esto sigue así, no podré pagar mi deuda. Lo que oí por teléfono fue la súplica desesperada de Pablo. Parece que no ha encontrado trabajo desde entonces. Debe haber pedido dinero prestado para pagar la indemnización por el desfalco, pero ahora está luchando para devolverlo a medida que los intereses aumentan. Pero es su propia culpa. Si se hubiera esforzado por mejorar su rendimiento en ventas, no lo habrían despedido. Podría haber encontrado un trabajo y trabajar para pagar su deuda. Es patético que no pueda hacer nada por sí mismo, ni siquiera en una gran crisis vital. Tienes suerte de poder hacer cualquier cosa. Venga, ¿podrías compartir un poco de tu suerte? ¿De verdad lo ves así? Por supuesto tengo envidia de alguien como tú, que progresa sin ningún esfuerzo. Pablo no entiende nada de nada. No tiene ni idea de lo duro que he trabajado para llegar a donde estoy. Durante los últimos 20 años nunca me he jactado de mis esfuerzos, pero sus comentarios despistados finalmente me hicieron estallar. He trabajado duro y me he ganado todo por mi cuenta. Pude notar que Pablo se quedó desconcertado con mis palabras, incluso por teléfono. No soy especialmente talentoso, y cuando entramos en la empresa, mi rendimiento de ventas era peor que el de Pablo, pero trabajé duro, y mi rendimiento mejoró gradualmente. Ese esfuerzo fue reconocido por otros empleados, por lo que me fichó una empresa más grande. Es frustrante que mis logros se descarten como mero talento o suerte, ignorando el duro trabajo que puse. ¿Alguna vez hiciste algo para mejorar tus habilidades? Pablo se quedó en silencio. No podía discutir porque no había hecho nada. ¿Trabajaste duro haciendo rondas de ventas para mejorar tu rendimiento? No, no lo hiciste. Pablo había dicho que odiaba sudar la gota gorda en las rondas comerciales. Le resultaba demasiado molesto mejorar su rendimiento de ventas e incluso recurrió al desfalco. Ahora, en su desesperada situación, intenta depender de otros para encontrar un trabajo. A pesar de que tiene deudas que pagar, sigue sin intentar hacer nada por sí mismo. No hay razón para que muestre simpatía alguna por un hombre así. Si no te has esforzado, no vuelvas a llamarme nunca más. Esto es simplemente la consecuencia de elegir siempre el camino fácil y no trabajar duro nunca. Pablo se quedó en silencio, así que colgué el teléfono. Después de eso, Pablo intentó depender de otros para encontrar trabajo, pero fue rechazado repetidamente. Incluso buscó ayuda de sus padres para pagar sus deudas, pero sabiendo lo vago que había sido, se negaron a ayudarle y lo echaron de casa. Resulta que Pablo también había robado tratos de otros empleados y pedido dinero prestado, sin devolverlo, haciendo su situación aún peor de lo que yo sabía. Con un historial de desfalco, no pudo encontrar un trabajo a tiempo completo, y habiendo dependido de otros para el trabajo, no tenía logros de los que presumir. Acabó aceptando un trabajo a tiempo parcial mal pagado. Buscar un trabajo fácil está bien, pero no se puede descuidar el esfuerzo. Si intentas depender de otros para todo, estarás indefenso cuando más importa.
Es una buena lección de que necesitas pensar y trabajar por ti mismo. Posteriormente, empecé a trabajar en Grupo Comercial Valero. Aunque disfrutaba trabajando en Comercial Soler, el cambio a Grupo Valero mejoró mis condiciones y mi carrera. Naturalmente, mi sueldo también aumentó, haciendo feliz a mi familia. Cuando entré en la empresa hace 20 años, me costó mejorar mi rendimiento porque no era muy eficiente. Pero reflexioné sobre mis fracasos, aprendí cosas nuevas y mejoré gradualmente mi rendimiento en ventas a lo largo de mucho tiempo. Al trabajar duro constantemente, me gané la confianza de mi jefe, se me confiaron contratos importantes y pude cambiar a una empresa mejor. Los esfuerzos pueden no dar siempre resultados inmediatos, pero al final darán sus frutos. Por eso no consideraré que trabajar duro sea una molestia. Seguiré esforzándome por mejorar mis habilidades y mi carrera.